Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Doy gracias a Dios y este día es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque el Señor me ha permitido que junto con mi esposa iniciemos el grandioso estudio de la epístola del apóstol de Santiago, la epístola de Santiago. De tal manera pues que yo voy a dar palabras introductorias a este estudio, las cuales usted va a comprender enormemente. Gracias especiales, será un estudio que a lo mejor dure los 2 años, no sé, pero la verdad que será un estudio muy edificante. Yo me voy a referir primeramente a notas que he escrito en este estudio, notas antiguas. Y estas palabras son observaciones acerca de este estudio a los hermanos obreros del Señor, como también a la cristiandad en general. Yo quiero decirles que el valor que este presente estudio representa es mi firme convicción que desempeña una gran ayuda en el aspecto espiritual, especialmente en lo que concierne al crecimiento de cada hombre de Dios y que requiere que se inyecte muy constantemente. Por eso es que les digo que para que lo vea y lo comprenda así, y así mismo también lo sienta en lo más profundo de su corazón, es imprescindible que viva y que enseñe todos estos consejos tan prácticos a la congregación a la cual usted pertenece, a cuanto hermano y hermana usted se los quiera compartir, a fin de que también ellos lo vivan en la práctica de su vida espiritual. Ellos serán sus mejores receptores. No se quede solamente para usted con su contenido. Además, le suplico que tome en cuenta el valor material que este libro representa. El gasto de papel, de esténciles, de tinta, de mano de obra, etc., fue verdaderamente serio. Agréguele a esto las largas horas de trabajo intelectual que se dedicaron. Por estas razones, pero sobre todo por las espirituales, haga el mejor uso y aprecio del presente libro. Yo quiero dar varias aclaraciones. Usted ha oído que yo he mencionado la palabra esténciles. Yo sé que para la generación presente o las generaciones, quizá podría hablar ya de 2 generaciones, esta es una palabra desconocida. ¿Por qué? Y yo lo explico. Porque cuando escribí este libro se hizo a través de esténciles. Eran unos materiales especiales, los cuales posteriormente se mimeografiaban. Usted también ahora desconoce a lo mejor lo que es un mimeógrafo. Era como decir una pequeña imprenta. Por eso le digo pues que Dios le bendiga muy inmensamente en el hermoso trabajo de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero sigo con notas aclaratorias. Fíjese bien que lo que voy a decir, una nota adicional, la escribí el lunes 1 de septiembre del año 2014. Cuando escribí este libro fue más o menos por el año de 1960.
77, o sea, hace 47 años. Yo rondaba por los 28 años de mi vida, estaba muy joven. Acababa de regresar de mis estudios de Sunset y me entusiasmé por escribir este libro y gracias a Dios lo logré. Para entonces no se contaba con la ventaja técnica que al presente existe. Todo lo que usé fue una máquina de escribir. Era el recurso de la época. Hoy me he valido de la tecnología y cuando digo hoy, recuerde que esta nota la he escrito el 1 de septiembre de 2014. Hoy me he valido de la tecnología actual para digitarlo. Me refiero a las computadoras modernas con las cuales se hacen maravillas con lo que nuestra mente piensa y lo puede escribir. Usted sepa dispensar los errores que en el estudio habrá. Gracias a Dios por estos instrumentos que Dios nos da. Y fíjese bien, una última nota que he agregado. Este estudio lo he actualizado nuevamente a partir del lunes 13 de mayo del año 2024. Apenas hace unos 3 días he concluido el estudio. Tiene en el formato que lo tengo en mi computadora, por supuesto, tiene alrededor de 353 páginas. Yo no sé si será posible posteriormente, cuando termine, el poderlo facilitar para que usted lo pueda adquirir en forma escrita. Por supuesto que tendría un costo porque lamentablemente todo gira alrededor de lo económico, pero esta situación de proporcionarlo en forma escrita, ya el tiempo lo dirá. Mientras tanto, yo les ruego a ustedes, hermanos y hermanas, que oren por su servidor para que yo pueda tener éxito cada día, lunes 5 de la tarde, hora de El Salvador, a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Simultáneamente se transmite en vivo y los estudios, gracias a Dios, quedan grabados. Usted los puede buscar en YouTube, los puede buscar también en nuestra propia página y ahí usted los puede escuchar cuantas veces usted lo desea. De manera pues que con estas aclaraciones pues vamos a proceder al inicio del estudio. Pero mientras tanto, por supuesto, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos permites que el estudio de tu palabra continúe adelante. Hoy, Señor, a mi esposa y a mí nos has permitido iniciar este estudio de la Epístola de Santiago, deseando, esperando que sea de mucho beneficio para nuestra hermandad. Que tú siempre recibas la honra y la gloria. Que a mí me ayudes a través del Espíritu Santo a ser sencillo, a ser claro, a presentar palabra de Dios. Que yo sea nada más un repetidor de lo que tú ya has revelado a través del Espíritu Santo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en esta primera parte, lección número 1, que es la introducción, vamos a ver aspectos generales. Yo quiero decirle que en esta introducción
Quizás habrán de 4, 5 o 6 lecciones, porque es una introducción bastante larga para que a usted le quede claro acerca del estudio. Bueno, comienzo. El libro de Santiago es usualmente enlistado como una epístola general o católica. Yo le voy a explicar por qué he dicho este nombre. 7 cartas usualmente toman esta categoría: Santiago, Primera y Segunda Pedro, Judas y Primera, Segunda y Tercera Juan. El término católico o general aplicado a las epístolas no fue dado por las iglesias griega o católica romana. Más bien es usado en el sentido original de la palabra, el cual es general o universal en naturaleza. O sea, el nombre general o católico fue dado por teólogos a esas cartas porque ellas son dirigidas a los cristianos en general, en contraste con las cartas del apóstol Pablo, quien las dirigió específicamente a las congregaciones o individuos. El término también es usado como una conveniencia para distinguir las cartas no paulinas de las otras. Así, en nuestro estudio, estudiaremos la epístola de Santiago como una de las epístolas generales. La palabra epístola viene de la palabra epístola del idioma griego y significa que es enviada a alguien así como carta. Se lo repito, que es enviada a alguien así como carta. En comunicación general en la Biblia, una epístola es primero mencionada en el Antiguo Testamento, cuando David escribió a Joab. Noten esta nota histórica en 2 Samuel 11:14. Dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Las epístolas del Nuevo Testamento siguen el estilo básico de las epístolas contemporáneas griega y romana. Una epístola fue considerada como un documento más técnico que una carta. El libro de Filemón es usualmente considerado más como una carta que como una epístola. Santiago, como veremos, es un gran importe de material técnico, entonces por lo tanto propiamente es llamada una epístola. Espero que le quede clara esta información, apreciable hermano y hermana. Bueno, hablemos acerca del autor y me voy a referir a varios aspectos en relación al autor. El escritor se llama a sí mismo Jacobo, de la palabra griega Jacobos, con K intercalada, Jacobos. En el hebreo es Jacobo. No es fácil, por lo tanto, saber inmediatamente cuál Jacobo es este, a causa de que hay varios mencionados en el Nuevo Testamento. Es como si a usted en nuestros tiempos actuales a usted se le pidiera identifique al autor de un libro y su primer nombre es José. José hay millones en el continente hispanoamericano. Antonio, Ricardo, son nombres verdaderamente muy comunes en nuestro mundo hispano. Aún esos nombres traducidos se dan en otros idiomas. Bueno, número 1. Hablemos de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Él fue uno de los primeros de los discípulos escogidos.
Dice Marcos 1:19, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Fue también el hermano del apóstol Juan. Miren lo que dice Mateo 4:21 y 22. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y también fue, junto con Pedro y Juan, un miembro del círculo interior. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue llamado, junto con Juan, hijo del trueno. Dice Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Su madre tuvo un fuerte deseo para que tuviera un lugar prominente en el reino de Dios. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. También, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 12, vamos a darle lectura a los versículos 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Jacobo fue muerto por Herodes. Algunos creen que la fecha de su martirio fue entre los años 42 al 44 después de Cristo. Algunos escolares creen, por lo tanto, que la temprana fecha de su muerte revela a él alguna consideración como el posible autor de Santiago. Pero el mismo hecho de morir temprano queda descartado como el autor. Además, siendo apóstol, no podría ser él, porque el autor de la carta nunca habla de que era un apóstol del Señor. Todo esto se lo recuerdo. Número 1, lo he hablado en base a Jacobo, el hijo de Zebedeo. Bueno, pasemos al número 2. Jacobo, el hijo de Alfeo. Él fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús durante su temprano ministerio. Mateo 10:3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Y esto estaba comprendido en Marcos 13:18, en Lucas 6:25, en Hechos 1:13. El escritor de Santiago no se identifica a sí mismo como un apóstol, lo mismo que dijimos con el número 1. Entonces, al estar incluido en la lista de los apóstoles en Mateo 10, implica lo mismo que no fue el autor por ser apóstol. Número 3. Jacobo, el hijo de Judas, no el Iscariote. Noten lo que dice Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo,
y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No hay información adicional disponible de este Jacobo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos considerarle como el escritor de Santiago. Bueno, mire, póngale cuidado, entramos al número 4. Y entramos a Jacobo, el hermano del Señor. Él es mencionado específicamente en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, también esto lo vemos en Marcos 6:3, en Gálatas 1:19. Pero en Juan 7:5 aparece que él no creía en Jesús primeramente, porque dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Marcos 6:4 dice también, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Este Jacobo fue testigo del primer milagro de Jesús en Caná. Mire lo que dice Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Santiago aparece entre los creyentes después de la resurrección de Jesús. Dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El consenso popular entre los escolares es que Santiago, el hermano del Señor, escribió la epístola de Santiago. Yo espero que también a usted, hermano y hermana, no le quede ninguna duda al respecto. Algunas notas adicionales de Santiago, el hermano del Señor. Algunos niegan que Jesús tuvo hermanos y hermanas en la carne, pero yo le quiero compartir varios pasajes y acontecimientos seculares que prueban lo que él dijo. Por ejemplo, mire lo que dice número 1, Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos. Número 2, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Luego Gálatas 1:18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Algunos giran en este pasaje y preguntan, ¿prueba esto que Santiago, el hermano del Señor, fue un apóstol? Otros insisten muy fuertemente que la palabra apóstol fue usada en el primer siglo para aplicarla a numerosos individuos que no fueron los 12 originalmente llamados por Jesús. Es decir, por ejemplo, Bernabé, dice Hechos 14, versículos 4 y versículo 14. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y también mire lo que nos dice sobre Andrónico y Junias el apóstol Pablo en Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones.
los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, la palabra básicamente apóstol significa un enviado. Ese es el significado de ser un apóstol, un enviado. No es cuestión de títulos ni situaciones rimbombantes, sino decir un apóstol es decir yo soy un enviado. Ve. Número 4. El Señor resucitado, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:7, dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, apareció a Santiago. Muchos creen a lo mejor que esta fue la aparición la cual le convirtió a Cristo y a su causa. Él, como muchos más, creyeron las señales, porque miren lo que dice el Evangelio de Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Número 5. Santiago aparece ser un anciano en el tiempo de la conferencia que está registrada en Hechos capítulo 15. Yo le sugiero que en su tiempo extra anote Hechos 15, ahí se da toda esta parte histórica. Hay una cercana semejanza en el estilo de su carta, la cual fue enviada a repartirse con la aceptación de los gentiles. Ahí está comprendida también en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Y el estilo de Santiago se ve en su epístola, pues. La fraseología de ambas tienen tienen obvios paralelos. Muchos creen también que el hermano del Señor es mencionado en Hechos capítulo 21. Démosle lectura a los versos 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Donde pues el apóstol Pablo reporta sobre su trabajo. Número 8, y aquí viene una nota muy interesante. Es una nota de Josefo, de Flavio Josefo, en su libro Antigüedades. En su libro Antigüedades él escribe lo siguiente: durante el intervalo entre la muerte de Festo, 62 después de Cristo, y el arribo de su sucesor Albino, el sumo sacerdote Ananus el joven, siendo precipitado y atrevido en espíritu e inclinado así como los saduceos de severidad y castigo general, trajo a probar a Santiago, el hermano del Señor, quien es llamado el Cristo, y algunos otros ante la corte del Sanedrín, asumiéndoles los cargos de violar las leyes, entregándolos para ser apedreados. La mejor clase de ciudadanos y quienes fueron versados en la ley se sintieron indignados, le liberaron. Esto es lo que escribe pues Flavio Josefo en su libro Antigüedades. Este acontecimiento secular establece que Jesús
tuvo un hermano llamado Santiago. Esto fue de común conocimiento en el primer siglo. Luego, número 9. Y ahora hablamos de Eusebio, otro historiador. En su libro Historias, Eusebio recuerda una declaración por Hegesipo. Hegesipo se escribe con H al principio, quien escribió en la última parte del segundo siglo. En esta declaración, él identifica a Santiago, el hermano del Señor, y le distingue de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que por lo tanto es claro en la Biblia y los acontecimientos seculares que Jesucristo tuvo un hermano carnal llamado Santiago. Hay acuerdo en muchos escolares que Santiago, el hermano del Señor, escribió la epístola de Santiago. En nuestros tiempos modernos, algunos críticos de la Biblia rechazan o dudan al hermano del Señor como el escritor. Pero sí, una cosa sabemos: él fue un siervo de Dios. Eso queda bien claro. Bueno, pasamos a otro aspecto de la introducción. Este otro aspecto de la introducción habla de la autenticidad de Santiago. Vamos ahora a hablar pues de la autenticidad de Santiago. Desde los días de Eusebio, es uno de los historiadores de esa época, desde los días de Eusebio hasta el siglo XVII, estamos hablando de los años 1600 en adelante, ¿verdad? Raramente la epístola de Santiago fue dudada. Desde los días de Baur, y quienes siguieron su línea de criticismo hicieron numerosos esfuerzos por lanzar el establecimiento de una fecha tardía para las epístolas. Muchos de estos críticos consideraron Jacobo como seudónimo. Nosotros rechazamos estos puntos radicales y nominales tentativos para desacreditar pues la palabra de Dios. En lo siguiente ofrecemos unos pocos ejemplos de la evidencia obtenida que sustenta la integridad y lugar correcto de Jacobo en el canon del Nuevo Testamento. Recuerden, estamos hablando de la autenticidad de Santiago. Número 1. Clemente de Roma, año 96 después de Cristo, más o menos en la fecha que se calcula que murió el apóstol Juan. En sus trabajos, Clemente de Roma se refirió a Santiago en los capítulos 2, 23 y 25, como en Santiago 1:8. El obispo de Leifurt cree que Clemente hizo numerosas y patentes citas de Santiago. Número 2. El pastor de Hermas, fechado para los años 97 al 140 después de Cristo, abunda con citas de la epístola de Santiago. Número 3. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, en sus escritos, él murió más o menos en el año 155 después de Cristo. Se refirió a las enseñanzas de Santiago acerca de ayudar a los necesitados y visitar a los enfermos. Lo que dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Citó también Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. También citó Santiago 2:1. Hermanos míos,
que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Fíjense bien que todo esto lo citó este historiador Policarpo. Número 4, Dionisio de Alejandría, citado, o sea, fechado para el año 260 después de Cristo. Ya estamos en el tercer siglo. Él hace una cita directa de Santiago. Número 5, Santiago se encuentra en los siguientes manuscritos antiguos: Codex Vaticano, Codex Sinaítico, Codex Alejandrino y Codex Efraínico. O sea, si uno tiene la oportunidad de ir a estos museos donde están estos códices, hay autenticidad, pues, de que allí está contenida la epístola. Santiago, pues, también está contenido en más de 200 manuscritos. Número 6, Eusebio, 314 después de Cristo, escribió que Santiago fue más públicamente usado en las iglesias, y lo escribe en su libro Historias de Eusebio para el año 314, o sea, ya vamos por el inicio del siglo IV. Número 7, Santiago mantiene una armonía literaria con las enseñanzas de Jesús. Mire lo que dice Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y luego Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, muchos paralelos, sin embargo, son obvios. Y estos paralelos yo voy a terminar, hermanos, mi disertación en esta parte que les he presentado referente a la autenticidad de Santiago. Hay mucho más que decir en esta introducción, pero creo que ha sido suficiente. No los quiero atiborrar con tantos datos que son verdaderamente muy importantes. Como le digo a usted, hermano y hermana, ojalá que usted tenga el ánimo, tenga el deseo de compartir estudios con cuantos hermanos y hermanas usted lo desee, porque como usted se dará cuenta cuando ya entremos al texto en sí, hay mucha enseñanza para nuestra vida en cuanto a lo espiritual se refiere, que compete mucho al aspecto doctrinal para el cristiano, para el hijo, para la hija de Dios. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, y que siempre estén ustedes muy anhelosos de estudiar, de escudriñar palabra de Dios. Terminemos con una oración. Bendito Dios Todopoderoso, llegamos al final del inicio de este primer estudio de la carta o de la epístola de Santiago. Gracias por permitirme hablar de ti y que todos saquemos lo mejor de estos mensajes. Ahora ponemos en tus manos nuestras vidas. Estamos siempre deseando lo mejor y seguimos en oración por nuestros hermanos con salud, que se necesita tiempo para su curación de acuerdo a tu santa voluntad. Los siguientes hermanos padecen cáncer: hermana Elizabeth González, hermano Héctor Cortés, hermana Adangulo, hermano Ángel Pilataxi, hermano Francisco Tlanseca, la niña Esbeide de México, Jesse de Austin. Los siguientes hermanos
están siendo tratados de diálisis. El hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, Mario Cruz Lara Hernández, Teléforo Rodela, y varios con diferentes enfermedades. La hermana Marina Chávez, el hermano Emilio Hernández y su esposa, la obra misionera Melgar Azucena en Colombia, por el nuevo nacimiento de Carlos Padilla, por la hermana Rosa Angulo por su embarazo, por la hermana Eileen Gual de Cuba, por los hijos de la hermana Guadalupe Ramírez, Marvin y Marlon Ayala, que están enfermos, por la salud de nuestro yerno Nelson Garay, por mi salud, Señor, por la salud de mi esposa, por la salud de mis 3 hijas que padecen de fibromialgia, por nuestros 2 nietos, por sus esposos. Y, Señor, una oración muy especial por este grandioso ministerio que nos permites desarrollar los días lunes, los días miércoles y también los días del Señor con el estudio del libro de Éxodo. Gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio y que tú nos des la salud física, la salud espiritual para seguir adelante. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.